Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos con Alejandra Vega, gerente de la compañía PQP, con quien estaremos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con la riesgo psicosocial derivado de la encuesta tomada en su compañía y cómo a través de todos los modelos macroorganizativos han logrado proponer y mejorar todos los aspectos que allí salieron y que han sido uno de los elementos que más ha afectado al personal en temas de productividad, de calidad y de motivación. Importante tema que estaremos hoy hablando con nuestra gerente Alejandra Vega. Bienvenida a este podcast. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Hoy me siento muy contenta de estar aquí tocando este tema tan importante, ya que dentro de nuestra compañía, al tener estos resultados tan altos a nivel intralaboral que estaba afectando a nuestros trabajadores, decidimos empezar a trabajar muy fuertemente en todo lo que tenía que ver con modelos macroorganizativos que pudieran aportar al riesgo psicosocial dentro de su prevención y sobre todo para poder también tener una claridad del hacer sobre este importante, yo creo que uno de los más importantes características que es el estrés dentro de la parte laboral que arrojó nuestra encuesta de riesgo psicosocial. Pero cuéntanos, Alejandra, ¿cómo intervinieron o cómo hicieron para que esas dimensiones o factores marco organizativos les ayudara a mejorar esos aspectos que arrojaron la encuesta de riesgo psicosocial de la empresa y más, sobre todo si tenía que ver con todo el tema a nivel intralaboral? Muy buena pregunta, porque mira, trataré de limitar el marco de intervención al que hacemos referencia cuando hablamos de dimensiones o factores macroorganizativos. Esta terminología la podemos encontrar fundamentalmente en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT. Uno de sus apartados a nivel de factor psicosocial y de organización distingue factores inherentes al trabajo y que obviamente cuando los relacionamos con la encuesta nos daba perfectamente, los cuales son carga de trabajo, la jornada, el diseño del entorno, los factores ergonómicos, la autonomía, el control, la supervisión, claridad y sobrecarga del rol. Y esto nosotros lo relacionamos directamente con esos factores macroorganizativos, dado que nos arrojaba principalmente dentro de lo que cada uno de nuestros colaboradores entendía como carga laboral. Y siguiendo obviamente con todo este análisis, nos tuvimos que remitir también a José María Peiró en 1992, quien se refirió a los estresores a nivel organizacional y decía que las características, o él apuntaba a las características globales de la organización como contexto organizacional en que las personas trabajan e interactúan, así como un sistema que regula esas interacciones y comportamientos, tratando de incrementar al mismo tiempo su predictibilidad y su coordinación en vista al logro de los objetivos organizacionales. Esto hace que se distingan fundamentalmente dos. Según Peiró, decía la estructura organizacional y el clima organizacional. Por eso hablamos de factores macroorganizativos y aquí nos llevó principalmente a poder analizar dentro de esos resultados cómo estábamos a nivel del estilo de dirección, de la estructura organizativa, a nivel de clima y la cultura que manejaba la compañía, la medición y remuneración de ese rendimiento y también las cuestiones a nivel de personal. Esto incluía también temas como trabajadores eventuales, teletrabajo, asistencia social y diferentes manejos que teníamos dentro de la misma. ¿Y a qué conclusión llegaron, Alejandra? No siendo una verdad absoluta, te cuento que llegamos a poder revisar que dentro de la estructura de la organización debíamos hacer mejoras, así como a nivel de clima social y comunicación interna de la empresa. Esto es súper importante dado que involucraba directamente a nosotros como gestión humana, donde manejábamos también actuaciones a nivel sindical y prácticas de contratación y despido, que muy seguramente era lo que estaba afectando en su momento. El estilo también a nivel de dirección, de la misión y cultura de la empresa, también se vieron expuestos dentro de estos análisis a los que llegamos como conclusión. Importante también, se revisó la estrategia de la empresa y sus perspectivas de cambio y el ambiente en el que se desenvolvía la empresa a nivel de competitividad, imagen, mercado laboral. Esto lo hicimos basado obviamente en esos resultados y cómo a nivel de lo que ya habíamos revisado y que se establecían como factores nos iba a dar ese ímpetu para poder establecer nuevas estrategias.
estrategias. Por lo tanto, es importante señalar que este tipo de factores macros sobre la percepción, el comportamiento, las actitudes de los trabajadores y sus experiencias de estrés es indirecto y está mediado por la interacción del trabajador con dimensiones a nivel micro, es decir, esos efectos de la estructura sobre la salud y el bienestar de los trabajadores que aparecían mediatizados por esas características del entorno de trabajo más cercanos. Esto también nos lo puede decir Tetrick en 1995. En general podemos decir que nos estamos refiriendo a las condiciones de riesgo psicosocial que habitualmente señalan los principales métodos, que en este caso fue la encuesta de riesgo psicosocial tomada a más de 120 trabajadores de la compañía. Es decir, Alejandra, que lo que dices es que esos riesgos identificados en la encuesta pueden ser relacionados a nivel de una condición de riesgo macro, es decir, de causas básicas. Correcto, es decir, que en este caso nosotros podemos determinar a nivel macro esas causas básicas, pero también las intervenciones las podemos utilizar bajo estrategias a nivel micro, que si se aplican de una forma determinada se dan una serie de condiciones, puede coincidir sobre estos elementos estructurales, es decir, a nivel global de la compañía. Y esto es importante aclarártelo porque al realizar una evaluación de riesgo psicosocial no percibimos las condiciones de riesgo macroorganizativa por sí mismas, sino como apuntado a través de sus manifestaciones en condiciones de trabajo más próximas al trabajador. En definitiva, estos factores de riesgo psicosocial habitualmente en los métodos de evaluación son a menudo los síntomas de problemas estructurales. Una caída a distinto nivel puede estar relacionada con un mal estado, pues obviamente en una barandilla, en este caso de la estructura, que no ha sido inspeccionada puntualmente por no existir un plan de inspección o porque este a tenor de un accidente ha demostrado una adecuada causa básica. Al igual que una investigación de accidentes no identifica diferentes niveles de casualidad, podemos y debemos actuar en el caso de los riesgos psicosocial, es decir, a nivel global. Ok, Alejandra, entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia? Yo creería que utilizar esas técnicas cualitativas en la cual una de ellas podamos evaluar los riesgos psicosociales. La información cualitativa nos permitirá relacionar diferentes percepciones, resultados y datos, por ejemplo, a través de análisis de la estructura de la organización, de las relaciones entre distintas áreas o puestos, de la formulación de políticas generales o específicas en cada una de las áreas, de los resultados de un estudio de clima o de estudio de mensajes y comunicados internos. Esto a nivel de otros factores de nivel superior en la organización, claro está. Y para ello debemos contar, obviamente, con un soporte de la dirección y liderazgo claro del proceso de implantación. Esto también tiene que ver con el consenso en los diferentes grupos de interés, objetivos basados en comportamientos que sean claros y que se puedan medir, información y participación de todos los trabajadores implicados en este proceso de cambio con consistencia en esos logros y en un tiempo determinado. En general, los objetivos finales se marcarán a mediano plazo, que es la intención, y en muchas ocasiones debemos tener mucha paciencia para ver los resultados, pero debemos empezar por algo y es importante intervenir esos riesgos psicosociales. Por eso vamos a intervenirlos y vamos a gestionar para que nuestra próxima encuesta, los niveles a nivel intralaboral sean mucho más bajos o no existan, que tengamos una muy buena satisfacción y motivación del trabajador y que obviamente no tengamos estresores que nos provoquen temas de salud. Hacia allá le estamos encaminando y por eso era importante hablar de este tema. Muchas gracias, Alejandra, por tu participación en este podcast. Nos quedó clarísimo cómo ustedes están trabajando desde todo lo que tiene que ver con factores o modelos macroorganizativos. Me alegro mucho que estén manejándolos desde la estrategia de poder tener gente motivada. Muchas gracias por participar y nos vemos en un nuevo encuentro. Muchas gracias.